Hola amigos, hoy os voy a explicar cómo jugar a La Cosa. Es un juego de roles ocultos para mayores de 14 años, de 4 a 12 jugadores con una duración aproximada de 15 a 60 minutos. Un grupo de arqueólogos ha desaparecido de manera misteriosa y nos envían a investigar lo sucedido. Pertenecemos a un equipo de rescate y de investigación. Una vez que llegamos a la zona nos damos cuenta que algo terrible ha ocurrido y lo peor de todo, que esa cosa sigue dentro. ¿Cuál es el contenido de la caja? Un reglamento y 109 cartas. La partida comenzará todos siendo humanos. Una vez se repartan las cartas, habrá una cosa, que ésta se encargará de infectar a los siguientes humanos. Aquí tenemos todo nuestro mazo de cartas y se dividen en varios tipos. Tenemos las cartas Aléjate, las cartas de pánico, la carta que indica el sentido del turno y la carta de la cosa. Las cartas Aléjate se pueden dividir en 4 tipos en función de sus efectos. Las primeras son las cartas de contagio. Estas cartas tienen su nombre escrito en rojo y no pueden ser jugadas ni reveladas a otros jugadores a menos que lo requiera el efecto de una carta. Tenemos las cartas de acción. Estas cartas tienen su nombre escrito en verde. Solo puedes jugarlas durante tu turno y nunca como respuesta a otra carta. Debes descartarlas inmediatamente tras usarlas. Cartas de defensa. Estas cartas tienen su nombre escrito en azul. Solo pueden jugarse en respuesta a una acción realizada por otro jugador o al efecto de una carta de pánico y se descartan tras usarlas. Tras jugar una carta de defensa, debes robar otra del mazo inmediatamente. Y por último, las cartas de obstáculo. Estas cartas tienen su nombre escrito en amarillo y te permiten aislarte a ti mismo o a otros jugadores. Pertenecen a un juego hasta que sean retiradas por otra carta. Cartas de pánico. Las cartas de pánico son parte del mazo y se trata de eventos aleatorios que pueden añadir suspense a la partida. Si robamos una carta de pánico, durante la fase de robo de nuestro turno deberemos jugarla inmediatamente y descartarla después de seguir sus instrucciones. Las cartas de pánico nunca pueden ser parte de nuestra mano. Solo podemos jugar una carta de pánico durante la fase de robo, es decir, al comienzo de nuestro turno. Antes de comenzar la partida, tenemos que tener claro cuál va a ser nuestro rol, que puede ser 3. Uno de ellos es el del humano. Al comienzo de la partida todos los jugadores somos humanos, excepto el que reciba la carta de la cosa. Como humano, nuestro objetivo será identificar qué jugador es la cosa y lo calcinaremos con la carta de lanzallamas. Podremos también ser infectados. Un humano que recibe una carta de infectado durante el intercambio de cartas se conviene en uno de los infectados. Muy importante, una vez que estemos infectados, deberemos colaborar con la cosa. Por lo tanto, asumiremos el rol, por así decirlo, de malo. Y por último, el rol de la cosa, que fundamentalmente la misión será destruir a todos los humanos. ¿Cuál sería la preparación de la partida? Antes de empezar la partida debemos crear el mazo siguiendo estos pasos en orden. La carta de la cosa es única y no tiene número, siempre debemos incluirla en el mazo. Las demás cartas que debemos usar dependen de la cantidad de jugadores. Por ejemplo, en una partida de 5 jugadores debemos descartar todas las cartas que tengan los números del 6 al 12 y en esta partida solo se usarán las cartas numeradas del 1 al 5. Estos números vienen indicados en la parte inferior de cada carta. Devolvemos a la caja todas las cartas que tengan un número en la esquina inferior derecha mayor que la cantidad de los jugadores, ya que no se usarán en la partida. Antes de repartir las cartas debemos separar temporalmente las cartas de infectado, las de pánico y la de la cosa. Barajearíamos las demás cartas y robaríamos 4 cartas por jugador. En este caso, como somos 5 jugadores, repartiríamos 19 cartas y añadiríamos la carta de la cosa para que hubiese una totalidad de 20 cartas.
En este ejemplo de partida habríamos repartido 4 cartas a los 5 jugadores, incluyendo la carta de la cosa. Lo que haríamos ahora sería hacer un solo mazo con las cartas de pánico, las cartas de aléjate y las que nos han sobrado. Las barajearíamos y haríamos un mazo de robo. Colocaríamos la carta de turno delante del jugador que comience y siempre en sentido de las agujas del reloj. ¿Cuál sería la estructura de la partida? En nuestro turno debemos seguir 3 pasos, siempre en el mismo orden. Primero, robaríamos una carta del mazo y la añadiríamos a nuestra mano. Pero, ¿qué pasa si robamos una carta de pánico? Deberemos jugarla inmediatamente y descartarla boca abajo después de usarla. Tendremos que hacer la acción que nos indica la carta de pánico. Pero si robamos una carta de aléjate, que se distinguen porque como veis tienen el dorso verde, deberemos elegir una de estas 2 acciones. 1. Descartar una carta de nuestra mano y ponerle la pila de descarte. O bien, lo que podemos hacer es jugar una carta de aléjate y la pondríamos también en la pila de descarte. Y el tercer paso y último, elegiríamos una carta de aléjate de nuestra mano y se la ofrecemos al jugador adyacente según el orden del juego. Y intercambiamos la carta. Siempre muy importante, cada jugador únicamente tiene que tener 4 cartas por turno, 4 cartas en la mesa y siempre las cartas ocultas. Existen 3 reglas de oro para que el juego marche bien. La primera de ellas es: la cosa es la única que puede infectar a los otros jugadores, intercambiando la carta de infectado con ellos. Segunda regla de oro: un jugador humano nunca puede intercambiar una carta de infectado, pero sí la puede descartar. Y la última: un jugador infectado puede colaborar con la cosa, intercambiándose una carta de infección cuando la haya robado del mazo. Fin de la partida. La partida puede terminar de 2 maneras: que ganen los humanos o que ganen la cosa y sus aliados, los infectados. Para que ganen los humanos, utilizaríamos la carta del lanzallamas. Es la única carta que puede usarse para eliminar a otro jugador independientemente de su rol. Acabaríamos con la cosa. O la segunda opción es que gane la cosa y los infectados. ¿Cómo se desarrollaría esto? Que todos los jugadores tengan una carta de infección, por lo tanto eso quiere decir que la cosa ha infectado a todos. Antes de finalizar el vídeo me gustaría comentaros un par de cositas. Bueno, es un juego muy dinámico, es un juego muy divertido. Cuanto más jugadores seamos, más divertido será. También comentaros, es muy importante que todo el mundo tenga sus roles bien aprendidos y sus roles claros, porque si no va a haber muchísima confusión, como suele pasar en este tipo de juegos. Y bueno, nada, deciros que muchísimas gracias por todo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos.